Me llamo Betsy y tengo 22 años. Vengo de una familia mexicana y soy estadounidense de primera generación. Vivimos en Estados Unidos y mi abuela reside en México. Cuando tenía 11 años, nuestra antigua casa estaba embrujada. Veíamos sombras, nuestras cosas se movían o se perdían, nos tocaban agresivamente y oíamos gente conversar por la noche, pero vivíamos en una zona industrial aislada, apenas teníamos vecinos. A los 12 años, mis padres me habían llevado con una medium, y ella confirmó nuestras experiencias, e incluso nos hizo saber que algo oscuro estaba atado a nosotros. En ese momento, estaba enojada sin razón, y odiaba todo y a todos. También solía hacerme daño a mí misma, a pesar de que sabía que amaba la vida y a mi familia. Cuando estaba fuera de casa, en realidad me sentía normal y feliz. Estaba siendo atacada emocional y físicamente por algo que intentaba tirar de mis pies para que pudiera caerme de la cama, y despertaba con moretones en el cuerpo. Estaba agotada y ya no podía dormir. Si lo hacía era por unas horas. La medium había confirmado que se trataba de una entidad demoníaca y que había sido enviada a propósito. Mi familia estaba sufriendo porque no sabíamos cómo luchar contra algo que no podíamos ver. A medida que la energía en nuestra casa empeoraba, mis padres pensaron que era mejor que nos mudáramos. Nos mudamos a una nueva casa y al principio nos sentimos bien de vivir en un lugar con una buena energía. Un par de meses después de nuestra mudanza, mi padre decidió conseguirles a sus padres, que vivían en México, una visa para visitar Estados Unidos, aunque sabía que a ellos no les agradaban ni nosotros ni el matrimonio de mis padres. Hizo todo lo posible para darles todo lo que no tenían, y mi padre negaba los sentimientos y el comportamiento de su madre. Se quedaron en nuestra casa durante 6 meses. Cuando mi abuela preparaba el almuerzo, no le gustaba que comiéramos de su comida. Se apoderaron de la habitación de mis padres y le dijeron a mi mamá que durmiera en el sillón. Mi madre se tragó su orgullo y se acomodó. A mi abuela no le gustaba cuando íbamos a la habitación, porque estábamos entrometiéndonos. Finalmente se fueron y la actividad comenzó a surgir nuevamente. De nuevo veíamos sombras, pero esta vez salían por el espejo. Los muebles se arrastraban como si alguien aplicara presión sobre ellos y te sentías como si no estuvieras solo, a pesar de que lo estabas. Mi mamá había dicho que esto sucedía por culpa de mi abuela, pero mi papá no le creía. Mi mamá y mi hermana comenzaron a hablar, a maldecir y a gritar mientras dormían. Comencé a experimentar la parálisis del sueño, me rasguñaban y volvía a amanecer con moretones. No podía dormir ni apreciar mi nuevo hogar en paz. Mis abuelos habían vuelto a visitarnos 2 veces más. La última vez, esperaron hasta que mi papá fuera al trabajo. Empacaron sus cosas y se fueron. Su excusa para eso fue mi mamá. Mi mamá hizo todo lo posible a pesar de que la menospreciaron en su propia casa. A mi papá le rompieron el corazón porque estaba haciendo todo lo posible para proveer y lo repudiaron. En 2019 viajamos a México para despedirnos de un primo moribundo. La gente del pueblo le decía a mi madre que mi abuela era una bruja y que era conocida por practicar magia oscura, y le decía a la gente que mi madre no era la mujer para su hijo. Mientras mi mamá no estaba, me atacaron, lanzaron cosas de manera agresiva y las fotos de mi madre se cayeron del estante. Lo que sea que hubiera en nuestra casa, estaba esperando hasta que mi mamá estuviera lejos para lastimarme a mí y a mi hermano pequeño. Cuando mi mamá llegó a casa, le hizo saber a mi papá y él estaba devastado. Se sintió culpable porque lo estaban usando y porque su madre era mala con nosotros. Consultamos a otra medium
y ella vino a nuestra casa y confirmó que algo fue enviado para lastimarnos. Descubrimos que mi abuela había robado algunas de nuestras pertenencias. Había dejado sus cosas personales en nuestra casa y las había escondido en el armario. También dejó un trabajo de magia oscura en nuestro patio trasero, detrás del cobertizo y en la tierra. Resulta que nos ha estado maldiciendo durante años, pero parece que no podemos deshacernos del trabajo que nos hizo. He estado experimentando esto desde que era una niña y ahora tengo 22 años. Sé que es una entidad demoníaca porque he visto su forma. Todavía me persigue y me ataca hasta el día de hoy. Le gusta seguirme de mi casa a la casa de mi novio. Cuando duermo está en mis sueños y le gusta abrazarme cuando estoy en modo de parálisis del sueño. Hago todo lo que puedo para protegerme espiritualmente y ahora me siento menos asustada y más fuerte. Todo lo que hizo mi abuela es muy malo, porque me dijeron que cuando un demonio te conoce, todos te conocen. Odio en lo que se ha convertido mi vida y no tengo ningún lugar en el que sentirme segura. Esta historia me pone muy nerviosa al contarla. Siento que me expongo a la oscuridad cada vez que hablo de ello. Mi abuela invitó posiblemente al diablo mismo a su casa y trajo una maldición sobre todas las mujeres de nuestra familia después de ella. Siempre me he preguntado si esta es la razón de todas las desgracias en mi vida, o por qué cada hogar en el que he vivido ha pasado algo. Permítanme comenzar desde el principio de la historia. Todo lo que voy a contar son relatos de mi madre y las hijas de mi bisabuela, que son mi abuela, la mamá de mi mamá y su hermana, mi tía abuela. Desde que mi abuela y mi tía recuerdan, mi bisabuela tenía una bola de cristal, una tabla de ouija y un péndulo en la mesa de su habitación. Ella era una bruja, realizaba sesiones de espiritismo y las mujeres embarazadas acudían a ella para determinar el sexo de sus bebés. Más de 100 mujeres embarazadas acudieron a ella para este servicio. De esas 100 veces, nunca se equivocó. Todos daban a luz a lo que ella decía. Cobraba $2 por esto. Es el año 1967. Mi abuela tenía 14 años y mi tía abuela 13. Eran chicas rebeldes, a las que les gustaba salir con chicos, faltar a la escuela y volver a casa tarde después de la fiesta. A lo largo de los años, mi tía abuela, que fue el principal objetivo de las fechorías de mi bisabuela, experimentó varios fenómenos extraños vinculados a mi bisabuela. Desde un velo blanco que descendía del cielo y casi la asfixia después de que la bisabuela se enterara de que había perdido la virginidad, a un ataúd negro que apareció en la cochera, cuando mi bisabuela se enojó con mi tía por no contestar el teléfono por ella. Hay muchas otras cosas raras, pero eran muy extrañas e inexplicables. Sin embargo, ninguno de estos pequeños relatos se compararía con la noche en que mi bisabuela pasó de hacer un poco de magia a invitar por completo a la oscuridad a su hogar. Una noche de verano de 1967, mi abuela y mi tía abuela llegaron a casa a las 2 a.m., borrachas, riendo a carcajadas y entrando a tropezones en la casa. Cuando entraron, mi bisabuela estaba sentada en su habitación esperándolas. Estaba furiosa, pero ellas solo se rieron y le dijeron que se durmiera y que lo superara. Indignada y sintiendo que no tenía otra forma de controlar a sus hijas, se arrodilló y comenzó a orar en voz alta al mismo diablo, para que le diera una lección a sus hijas y las hiciera comportarse bien. No la tomaron en serio, burlándose de ella mientras tropezaban en la habitación que compartían. Comenzaron a cambiarse a su ropa de noche y a meterse en sus camas. Quedándose dormidas rápidamente, dieron las 3 de la mañana. En un momento,
Mi tía abuela comenzó a escuchar al hermano de mi bisabuela, que vivía con ellos, venir por el pasillo, lo cual era extraño, porque su dormitorio estaba al otro lado de la casa, y no había razón para que él estuviera en el pasillo. Sabía que era él, porque había sufrido un derrame cerebral y una de sus piernas se arrastraba detrás de él. Así que lo escuchó dar un paso y arrastrarla una y otra vez, hasta que estuvo fuera de la puerta abierta de su dormitorio. Tumbada de lado, de espaldas a la puerta, mi tía abuela gritó: «Tío, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo?». Sin respuesta, mientras intenta darse la vuelta y sentarse, se da cuenta de que no puede moverse. Una sensación de pura maldad llenó la habitación a oscuras. Entrando en pánico, se quedó en ese estado durante más de 30 minutos, paralizada, cuando siente que alguien está parado justo detrás de ella. Sabiendo perfectamente que este no era su tío, era algo malicioso, comenzó a sentir que la manta se deslizaba lentamente de su cuerpo. Sintió una palmada en la espalda y un dolor ardiente inmediatamente. Cobró vida de un salto y fue capaz de moverse de nuevo, rompiendo a llorar mientras saltaba de la cama. Mi tía abuela, ahora histérica, comenzó a intentar despertar a mi abuela dormida junto a ella. Ella se despertó e instantáneamente comenzó a enloquecer y a llorar incontrolablemente también. Todo el tiempo que esto le sucedió a mi tía abuela, mi abuela estaba soñando que se moría y que se iba al infierno. Un sueño que había durado más de 1 hora y del que no podía despertar. En su sueño, pasó años en el infierno sufriendo. Se abrazaron con fuerza, pero la espalda de mi tía abuela le dolía mucho. Después de contarle a su hermana la experiencia, le mostró la espalda a mi abuela, donde tenía una quemadura en forma de una pezuña de cabra, con 3 marcas distintas en formas de dedos. Como si no pudieran estar más traumatizadas por las experiencias que ambas tuvieron, esa marca fue toda la validación de que esto fue real. Calmada ahora, mi bisabuela de repente está en la puerta de su habitación, sorprendiéndolas con una risa fuerte y amenazadora. Luego dijo algo que las dejó confundidas. «Mis pobres niñas, ¿algo las asustó?». Después de ese día, la casa nunca se sintió igual. Incluso si tenían todas las ventanas abiertas o todas las luces encendidas, se sentían a oscuras. Las puertas se cerraban de golpe, las cerraduras se movían de un lado a otro, los cajones de la cocina se abrían y los objetos de plata salían volando. Incluso a altas horas de la noche, el piano tocaba solo. La casa comenzó a pudrirse y a desmoronarse. Permaneció en la familia hasta hace poco, cuando mi tía abuela, que heredó la casa después de la muerte de mi bisabuela, la arregló y se la vendió a alguien que no sabía nada de esto. Mi tía abuela no quería ser dueña de la casa, y mucho menos vivir en ella sabiendo lo que había ahí y los eventos que ocurrían. Quiero decir, ¿cómo podría olvidarlo? Todavía tiene una cicatriz en forma de pezuña en la espalda hasta el día de hoy. Además, debería haber terminado con mi tía abuela y mi abuela, pero cuando ella rezó a lo que fuera que le respondió, ella le pidió dar una lección a las hijas de esta casa. Eso significa que todas las hijas de nuestra familia después de ella están incluidas. Todas hemos tenido relaciones terribles con nuestras madres y nos pasan cosas inexplicables, desde la mala suerte hasta la actividad paranormal. Entonces, si se muda al centro de Nuevo México, tenga cuidado, porque es posible que se esté mudando a una casa con una maldición de más de 40 años, que tenga un portal hacia el infierno.
Mi tío Jeffrey había intentado durante mucho tiempo advertirme que tengo una maldición de sangre gracias a mi abuelo. Dice que básicamente me convierte en medio demonio y que tendré que trabajar 10 veces más duro que nadie para llegar al cielo. Suena más real de lo que piensas. Crecí conociendo las historias sobre mis antepasados y sus terribles hechos. Mi árbol genealógico está lleno de ladrones, estafadores y toda clase de malas personas. Mi madre no niega nada de nuestra horrible historia. De hecho, su pasatiempo genealógico era en gran parte investigar a nuestros parientes menos conocidos. Parece que todos los que no son malos en nuestra familia prefieren olvidar nuestro pasado. Sin embargo, conoce la teoría de la maldición del tío Jeffrey y se niega a darle crédito. Ella piensa que el destino no existe y que solo debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Me encanta creer que es así como funciona el mundo. Pero lo que dice mi madre y cómo actúa a menudo no se correlacionan. Ella nunca se ha hecho responsable de sus propios actos. Cuando se olvidó de mi cumpleaños, fue culpa de su trabajo por causarle tanto estrés. Cuando me abofeteó de la nada, fue mi culpa por parecer rebelde. Así que sí, siempre creí un poco que mi familia estaba maldita. Sin embargo, no en la medida en que lo tomó el tío Jeffrey. Hace un par de años, papá llegó temprano a casa y encontró al tío Jeffrey en nuestra casa. Yo todavía estaba en la escuela, así que no sé exactamente qué pasó. Todo lo que sé es que al tío Jeffrey no se le permitió volver y papá estuvo enojado con él durante mucho tiempo. Pero unas semanas después de eso, el tío Jeffrey me llamó. Fingió ser mi profesor para que mi madre me diera el teléfono. Inmediatamente volvió a hablar de la maldición. Qué importante era que nunca tuviera hijos. Trató de hacerme prometer eso, pero mi madre se había quedado cerca y se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Tenía miedo de que el tío Jeffrey entrara y tratara de liquidarme o lastimarme para asegurarse de que la línea familiar terminara conmigo, pero terminó quitándose la vida un día después de que mi madre le colgó. Seguí el ejemplo de mi padre e hice todo lo posible por olvidarme de él, hasta que soñé que me llamó la semana pasada. No recuerdo mucho sobre el sueño, pero estaba ayudando a limpiar el ático y encontré una caja llena de juguetes viejos. Entre ellos se encontraba uno de esos teléfonos rotativos, con ruedas que se pueden tirar con una cuerda. Comenzó a sonar cuando abrí la tapa de la caja. Lo tomé, pero no dije ni una sola palabra. Solo escuché a mi tío, sonando como lo hizo la última vez que escuché su voz. Me dijo que mi abuelo, su padre y el de mi madre, había hecho un trato con el diablo en los años 70 para eliminar su propia maldición. Solo había visto a mi abuelo una vez y nunca lo conocí realmente. Gracias a mi padre, supe que había hecho cosas horribles en la guerra de Corea y después abusó mucho del alcohol y de otras sustancias. Lo conocí justo antes de comenzar la escuela secundaria. Mi madre me mostró una foto de él recién salido de su campo de entrenamiento de la Marina. Parecía tener 250 libras de puro músculo. Luego manejamos 3 horas para verlo en el hospital. Se veía tan pequeño, empequeñecido por la gran cama blanca en la que había vivido durante los últimos 6 meses. Tenía tubos entrando en su nariz, en su estómago, en sus brazos. Había tubos por todas partes. El médico dijo que estaba en una nueva dieta y que recientemente había subido hasta 120 libras. Mi padre le preguntó cuánto tiempo le quedaba, y siempre recordaré lo que el médico dijo. 6 meses, más o menos. Pero le he dado ese diagnóstico muchas veces durante los últimos 10 años. Tiene mucha suerte, así que quién sabe.
tal vez nos sobreviva a todos. En nuestro camino a casa, todo lo que mi padre habló fue cómo terminaría como mi abuelo si alguna vez aceptaba una cerveza, un cigarrillo o incluso una invitación a una fiesta mientras estaba en la escuela secundaria. Es uno de mis peores recuerdos. Pero mi tío, en mi sueño, me explicó que mi abuelo dejó todos sus vicios en los años 70, dio un giro a su vida, conoció a mi abuela, tuvo a mi mamá y luego al tío Jeffrey. Luego de eso enfermó. El médico dijo que simplemente había hecho demasiado daño a su cuerpo en su juventud. El tío Jeffrey me dijo que eso es lo que pasa cuando haces un trato con el diablo. Incluso cuando parece que estás ganando, ya has perdido. El tío Jeffrey me advirtió entonces que el trato de mi abuelo había sido específicamente eliminar su propia maldición a cambio de sacrificar a sus hijos. Dijo que se había quitado la vida antes de que los demonios pudieran poseerlo, pero que mi madre no había tenido tanta suerte. Terminó la llamada diciendo que mi madre ya no estaba viva y que no confiara en quien ahora llevaba su piel. Incluso después de despertarme en mi cama, no pude evitar desconfiar de mi madre desde entonces. Ella siempre había actuado un poco extraño, así que no he podido notar mucha diferencia desde el sueño, pero algo sucedió anoche que me asustó mucho. Mi madre decidió que sería una gran idea reanudar finalmente mis lecciones de manejo. Ella me sacó por la noche para que pudiéramos lidiar con la menor cantidad de tráfico. Parecía una lección típica de ella, llena de críticas y con ella distrayendo más de lo que enseñaba. Entonces, un mapache corrió hacia la carretera. Empecé a reducir la velocidad, pero mi madre me clavó las uñas en el antebrazo y dijo: «No te atrevas a perdértelo». Conmocionada, no sabía qué decir o hacer, pero no era como si tuviera tiempo para pensarlo demasiado, así que golpeé al mapache en la cabeza. Me detuve después del hecho. Sentí que me debía una explicación, pero mi madre empezó a gritarme reclamándome por haber lastimado al animal. Me repetí sus palabras dentro de mi cabeza y le pregunté por qué no quería que me detuviera. Ella juró que solo había dicho «cuidado», pero no pude ver cómo confundiría las dos frases. Cuando señalé la sangre en mi brazo, ella me culpó por acelerar cuando salió el mapache. Discutimos sobre eso durante varios minutos, pero parecía que teníamos dos viajes en automóviles completamente diferentes. Finalmente, estaba tan cansada de que ella torciera mis palabras y me culpara que me di por vencida y me disculpé. Ella aceptó mi disculpa, pero me dijo que teníamos que dar marcha atrás y atropellar el cadáver para aplanarlo y que no fuera un peligro para ningún otro automóvil en la carretera. Pensé que eso era innecesariamente cruel, especialmente cuando ella dirigió una oración para que yo pidiera perdón por haber lastimado a una de las creaciones de Dios. Pero estaba mentalmente derrotada e hice lo que me pidió. Cuando llegamos a casa, ella tenía una gran historia para papá. Habló con alegría y con un poco de orgullo cuando dijo: «Bueno, es oficial, hemos tenido nuestro primer atropello». Mi madre continuó diciendo que el mapache ya estaba parado en el camino cuando lo encontramos. Ella me dijo que bajara la velocidad, pero entré en pánico y aceleré, terminando con el animal. Fue una buena historia. Mi papá se rió. Traté de contar lo que realmente sucedió, pero mi madre simplemente habló más alto y me ignoró. En cierto modo, esto fue realmente tranquilizador. Si bien no era normal que ella quisiera que matara a un animal, la mentira sobre una historia para avergonzarme era 100% algo de mi madre. Sabía que la única persona con la que podría hablar de todo esto era mi hermano, Ian.
Corrí escaleras arriba y entré en su habitación tan pronto como mi madre me dejó prepararme para ir a la cama. Estaba sentado en su computadora, en su perfil de Facebook. Después de que le conté lo que realmente sucedió, confesó que también se había dado cuenta de que algo andaba mal. Dijo que había llamado a Emma, una chica que le gustaba de su escuela secundaria, cuando nuestra madre apareció de la nada, pero en lugar de enojarse por estar hablando con alguien del género opuesto, ella solo le dijo que tuviera una buena charla y se fue. Eso no era de mi madre. Antes de que pudiera interrogarlo más, escuchamos el inodoro del piso de arriba. Además de nosotros, la única persona que usaba ese baño era nuestra madre. Y como se suponía que debía estar preparándome para ir a la cama, estaría en un gran problema si ella me sorprendía haciendo cualquier otra cosa. Por eso me moví como un rayo y entré en mi habitación antes de que la puerta del baño pudiera abrirse. Rápidamente me quité la ropa y me apresuré a vestirme en pijama. Necesitaba ponerme al día donde se suponía que debía estar en mi rutina para evitar la ira de mi madre. Incluso si no estaba actuando como ella misma, no estaba preparada para correr ese riesgo. Solo traté de calmarme para parecer tranquila cuando abrí la puerta, con los artículos de tocador en la mano para ir al baño yo misma. Para mi sorpresa, Ian estaba en el pasillo entrando a su habitación. Me preguntó cómo fue la lección de conducción. Prácticamente acababa de cerrar la puerta de su habitación, donde estaba él. Al pasar frente a su habitación, pude ver que estaba vacía y su computadora estaba apagada. Ian preguntó qué pensaba que estaba haciendo, pero no tenía ni una buena respuesta para él en ese momento. Me disculpé y volví corriendo a mi habitación. Después de pensarlo, decidí irme a la cama y contarle lo que pasó por la mañana. Parecía una buena idea en ese momento. Mi teoría principal era que algo andaba mal conmigo, médica o mentalmente. Tenía más sentido. Pero luego mi madre me despertó con malas noticias. Ian estaba enfermo y confinado en su habitación hasta nuevo aviso. No pude verlo, ni siquiera desde la distancia. Para atender mejor sus necesidades, mi papá había arreglado una campana con una cuerda que se colocó frente a la puerta. Si mi hermano tiraba de la cuerda o si la puerta se abría, sonaba el timbre. Traté de hablar con mi papá a solas, pero él y mi madre eran inseparables. Dije que no me sentía bien, pero dijeron que todo estaba en mi cabeza, que solo estaba preocupada por mi hermano. Puedo escuchar a mi hermano gemir detrás de su puerta. También tendré que encontrar alguna forma de verlo yo misma. Lamento que haya tardado en llegar hasta aquí, pero ese es mi dilema. Aún así, creo que algo anda muy mal conmigo, al menos. Tal vez esta maldición familiar que mi abuelo nos heredó está haciendo efecto en mí. Si alguien tiene alguna idea de lo que está pasando y cómo poder arreglarlo, por favor ayúdenme.